Hemos tomado una serie acerca de las parábolas de Jesús. Ya vamos con, si no mal estoy, 4, pero bueno, 5. Gracias. Las parábolas de Jesús, y el tema de hoy es la parábola del trigo y la cizaña, basado a Mateo 13:24 al 30 y Mateo 13:36 al 43. Es la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a tratar de enfocarnos, dice el pastor Olivares, de aventarnos un clavado a las escrituras, y que Dios me dé la gracia y la misericordia, y sobre todo la sabiduría. La parábola del trigo y la cizaña, basado a Mateo 13:24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a dejarle ahí. Después que entremos a estudiarla o a profundizar estas escrituras, vamos a llevarla con los versículos 36 al 43, donde Jesús explica esa parábola. La cizaña es un grano falso, es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies. O sea, hay 4 especies. Aristada, que crece en los campos de los cereales, alta como el trigo. Se aceptaban los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. Los rabinos la denominaban bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre, para los animales herbívoros, e incluso causan la muerte. Sin embargo, son de daño físico para las aves. Las plantas pueden separarse, pero la costumbre es como en la parábola: dejarla limpieza hasta que se aproxima la época de la cosecha. El Señor describe la cizaña como los hijos del malo. Las falsas enseñanzas son inseparables de sus propagadores en cuanto a la referencia del Señor al reino. Señor, te doy gracias hoy en este día. Gracias por tu misericordia. Me encomiendo, Señor, me encomiendo a ti como un instrumento, un instrumento que tú has puesto hoy en este día para que tu iglesia pueda escuchar y se comparta tu mensaje, tu palabra. Que seas tú, Señor, quien me guíe y dé la sabiduría, para que no sea palabra humana, sino que seas tú quien le hable a tu pueblo. Me encomiendo a tu gracia y a tu misericordia, Señor. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a estudiar esta parábola y vamos a comenzar en el versículo 24 y como les decía, vamos a ir de un versículo a otro para poder entenderla más a profundidad, como Jesús explicó esa parábola, que son del versículo 36 al 43. Entonces, espero no me haga yo, me enrede con todo esto, porque es un poquito de ir de un lado para otro, de ir de un versículo a otro, pero se tiene que hacer para poder entenderle y poder profundizar esto. Versículo 24 dice: el reino de los cielos, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Cuando dice el reino de los cielos, no se está refiriendo a la iglesia, sino el reino de los cielos primariamente es un nombre que denota soberanía, poder y dominio. Poder y dominio de la creación del universo. Cuando el Señor se refiere, el reino de los cielos es semejante a un hombre, está hablando de su poder, de su soberanía en toda la creación, en todo el universo, o sea, en toda la tierra. No se refiere a la iglesia, sino su soberanía, el poder y el gobierno que tiene, porque ¿cuántos estamos de acuerdo que Él es el que gobierna este mundo? Hay un príncipe, pero Él es el que sobre ese príncipe está el que gobierna, el soberano. Entonces, cuando dice el reino de los cielos, se refiere al mundo terráqueo, a la tierra, a este mundo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Esta parábola nos habla del bien y del mal en la creación, que existirá ese bien y el mal hasta el final, que es una advertencia de Jesús, y lo vamos a comprobar durante todo este versículo. Entonces dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y vamos a ir al versículo 36. Como les digo, para que podamos entender, vamos a ir al versículo 36, donde Jesús explica esta parábola. Versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando dice la buena semilla, esta semilla no tiene significado de la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador. Cuando dice semilla, se refiere al esperma, que es el linaje, la descendencia y el simiente. O sea, que se refiere a que es el que sembró la buena semilla, es el Hijo del Hombre, el que sembró este linaje, es el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús mismo, que es el que sembró la descendencia en este mundo, y se está refiriendo a lo bueno. Ahora, la buena semilla se refiere a los hijos de Dios,
El Hijo del Hombre, en las Escrituras, Jesús se refiere a Él mismo. Siempre Jesús, cuando decía el Hijo del Hombre, se refería a Él mismo, al Hijo de Dios. Como dice en Mateo 8:20, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Escuchen, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando dice aquí la buena semilla, se refiere a los hijos de Dios, al semen, al linaje que Él tiene en este reino, o sea, en el mundo terráqueo, en esta tierra, en este mundo. Y vamos a continuar ahí en Mateo 13:24, donde dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. En el campo, para que podamos entender, vamos a tener que continuar estudiando donde está la explicación en los versículos de los que les dije que nos vamos a pasar de uno a otro. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. La semilla, recuérdense que es el linaje, es esperma, porque acuérdense que para tener un hijo tiene que haber esa unión. Entonces ese es el linaje, ese es el simiente. El reino es el que tiene el poder, el dominio de la creación del universo y del mundo, que es Dios. Por eso cuando habla de la semilla, habla de sus hijos. Por naturaleza, todos traemos por herencia la separación de Dios por desobediencia de Eva y después de Adán, porque la primera que desobedeció fue Eva, y de ahí se fue Adán, que fue el cabezón por hacerle caso a la mujer, porque él siempre fue Dios puso al varón como cabeza, y aquí la decisión la tomó Eva. Entonces, en la desobediencia de Eva y después Adán, es donde entró el mal al ser humano, al mundo. Y lo dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo saber? Porque ya por herencia, por naturaleza, por herencia, ya traemos ese mal a causa de la desobediencia. O sea, desde el nacimiento, conforme vamos creciendo, hubo separación de Dios con el ser humano. Así es que nosotros traemos esa herencia no siendo hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero ¿cómo vamos a saber o cómo sabemos que somos hijos de Dios? Fácil. Digo fácil porque aquí en las Escrituras lo dice, y vamos a comprobarlo en el Evangelio de Juan 1:11. Les digo, todos ya por naturaleza traemos esa herencia de que no somos hijos de Dios, porque nacemos ya con ese pecado. Y recuerden que Pablo le dijo a los romanos, ¿verdad? Bueno, en Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice la potestad, se refiere a un derecho jurídico. Cuando uno de nosotros, ya como adultos, o todos los de aquí presentes que hemos tenido algún hijo o alguna hija, no vamos ante a una jurisdicción
a un lugar donde se da un acta de nacimiento. En México se le llama acta de nacimiento, donde comprueban y vas a tener el derecho de que este es tu hijo. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho, les dio esa jurisdicción de ser hechos hijos de Dios. Y es la manera de cómo comprobar quién es hijo de Dios. Versículo 13, ahí en Juan: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la manera de comprobar quién es hijo de Dios. Porque así como lo menciona, y vamos a regresar a Mateo 13:38, así como lo menciona, el campo es el mundo. O sea, cuando menciona la parábola que fue sembrada en el campo se refiere al mundo. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino. Vuelvo a repetir, cuando habla de reino, son los hijos del que tiene la potestad, el gobierno, la soberanía que gobierna este mundo terráqueo. Entonces, cuando dice la buena semilla son los hijos del reino, y ya lo vimos en Juan, cómo es que podemos darnos cuenta quién es hijo de Dios. Son los hijos y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Es todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo. Todo aquel que no ha recibido ni se ha arrepentido, esos son los hijos del malo. Entonces, cuando aquí Jesucristo menciona que en este mundo estarán sus hijos de Él y los hijos del malo se refiere a Satanás o al diablo. Vamos a darnos cuenta que aquí no se está refiriendo a la iglesia, sino que en el mundo, todos los que seamos hijos de Dios, vamos a estar mezclados con los hijos del malo, con los hijos de Satanás. No se refiere a la iglesia, ¿okay? Y toda la parábola la vamos a leer, y no se refiere nunca en ningún momento a la iglesia, sino en el mundo, que es el campo. Así es que tenemos que acostumbrarnos de una o de otra manera, que en cualquier parte que estemos vamos a estar mezclados con los hijos del malo, que es Satanás. ¿Y quiénes son los hijos del malo? Satanás. Vuelvo y repito, todo aquel que no ha aceptado a Jesús y se ha arrepentido y sigue teniendo la misma naturaleza por herencia de la desobediencia de Eva y Adán. Los judíos a Jesús le decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios. Pero Jesús siempre les dijo que no era así como ellos lo decían. Y vamos a comprobarlo en el Evangelio de Juan 8:44. Juan 8:44 de Juan. Cuando como contexto es cuando a los judíos le decían que le decían a Jesús, pero nuestro padre es Abraham.
Y Jesús es cuando les decía, bueno, si su padre es Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero acuérdense que Abraham ya era hijo de Dios, fue hijo de Dios y sigue siendo hijo de Dios. Entonces los judíos le decían, a ver, espérame Jesús, pero si nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les contesta en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice, a ver, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Si yo les digo la verdad y ustedes no me creen. Escuchen, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y a Él, cuando digo a Él, me refiero a Jesús. Los judíos no lo escuchaban, pero querían y estaban siempre en su contra. Por eso dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, vamos a regresar al versículo 25, que es donde empezamos a estudiar. Estudiamos el 24, vamos a regresar al versículo 25 de Mateo 13, 25. Le repito, cuando Jesús habla en esta parábola, una vez más, no está hablando de la iglesia, en ningún momento menciona la iglesia, está mencionando el campo que significa, que explica Jesús que es el mundo. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás estarán siempre mezclados en el mundo, en cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, cuando subas a un autobús, cuando vayas a cualquier centro comercial, en cualquier lugar que estemos, vamos a estar mezclados con los hijos del malo. Esa es la explicación que Jesús da acerca de el trigo y la cizaña. En Mateo 13:25 menciona, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña, da una asimilación de un, ¿cómo se llama? Al que siembra en el campo, agricultor, de un agricultor, da una asimilación de que cuando fueron a dormir, casi por lo regular, cuando tiene da esta asimilación, cuando un agricultor tiene un verdadero enemigo, ese verdadero enemigo siempre va a tratar de perjudicar su campo. Asimismo, menciona aquí, asimismo, el enemigo vino y sembró esa cizaña en el ser humano, para que en el mundo tuviera hijos, que viene siendo el ser humano. Y vamos a ir a Mateo 13:39. Como les digo, vamos a brincarnos de uno a otro para poder darle más entendimiento. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La maldad entró al campo, que es el mundo,
Y se sembró al ser humano, como les decía, desde la desobediencia, que fue en Génesis 2:4, cuando le dice, fíjese, el enemigo lo que dijo en el campo, lo que dijo en este rey, en este mundo, le dijo. Entonces, pero como contexto, acuérdense que Jesús le dijo, de todo árbol podrás comer, mas de este no tendrás que comer. Entonces, cuando llega el enemigo, le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, cuando el Señor le había prohibido comer del fruto. Porque acuérdense que antes de la desobediencia eran hijos de Dios. Cuando vino la desobediencia, fue la separación, y desafortunadamente la herencia la traemos nosotros de nacimiento. Esa separación, dejamos de ser hijos de Dios. Le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí es donde vino el enemigo y sembró en el campo, que es en el mundo. Y vamos a regresar, vamos a seguir en el versículo, la segunda parte de Mateo 13:39, dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega no es alguien que no ve, la ciega es el fin del siglo. Cuando dice la ciega, se refiere a la cosecha. La cosecha, dice, es el fin del siglo, que está también simbolizando que es el fin del mundo. La ciega, dice, la ciega, repito, no es la que no ve, sino es la cosecha. La ciega es el fin del siglo, o sea, la cosecha será como el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles, o sea, los que van a recoger la cosecha son los ángeles. Y lo vamos a comprobar en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Y Mateo 24:31. Les repito, la ciega es la cosecha y los ángeles son los que recogerán esa cosecha. Son los segadores. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y escuchen, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Escuchen, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, este trabajo le corresponde a los ángeles. Jesucristo lo menciona en la parábola. La ciega es la cosecha, los segadores son los ángeles que van a recoger esa cosecha. Y vamos a regresar a Mateo 13:26. Dice, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando habla de dar fruto, se refiere el fruto de la hierba, o sea, del trigo. Cuando habla de dar fruto, se refiere al comportamiento
de los hijos de Dios, de cómo nos estamos comportando, de cómo se está comportando un hijo de Dios, cómo se comporta, si en realidad es un representante, porque acuérdense que la palabra menciona al cristiano, al hijo de Dios, como un embajador. ¿Qué es un embajador? Al que representa. Ese es un fruto, el que representa. Si estamos representando en realidad, si estamos dando ese fruto de que sí, de verdad somos hijos de Dios. Entonces dice, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña estará siempre en todas partes, como les decía. Cuando tú des fruto en cualquier lugar que te encuentres, porque vuelvo a repetir, no es en la iglesia. Claro que en la iglesia tenemos que empezar, pero cuando demos fruto fuera de la iglesia, que es el mundo, que es el campo, se va a aparecer la cizaña, que son los hijos del malo. Y vamos a entender bien qué está tratando de decir con la cizaña, porque la cizaña en este momento, en estos tiempos, yo me he dado cuenta que cuando mencionan cizaña, lo mencionan en la iglesia, cuando alguna persona expresa algo que está viendo que no está bien, o algo que sucedió que no está bien, y dicen, mira, esta persona está tratando de sembrar cizaña, y no es así. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Mateo, estamos en 13:26, entonces apareció también la cizaña. Les digo, cuando la cizaña apareció, y va a aparecer todo el tiempo fuera de aquí de la iglesia, en cualquier lugar que estemos. Los hijos del hombre y los hijos del malo. Por eso les digo, no está tomando acerca de la iglesia, sino está tomando el mundo, que tenemos que acostumbrarnos de que va a haber cizaña en cualquier parte que vayamos, en cualquier parte que nos paremos, y más en el trabajo, que es donde pasamos más tiempo. Mateo 13:27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Cuando aquí le dicen que vinieron los siervos, del padre de familia, o sea, vinieron los que trabajaban con este agricultor, y le dijeron, Señor, pues ¿qué no sembraste buena semilla? O sea, sembraste trigo, ¿por qué salió cizaña? ¿De dónde salió esa cizaña? Pues esa cizaña, más adelante nos lo explica, en el versículo 28. Recuerden que cuando dice, no sembraste buena cizaña en tu campo, Jesucristo en la parábola, en el simbolismo, cuando dice campo, ¿qué no sembraste buena semilla en el mundo? ¿No engendraste hijos tuyos en este mundo? ¿De dónde pues salieron la cizaña? ¿De dónde salieron los hijos del mal? ¿De dónde salieron los hijos de Satanás? Vuelvo a repetir, de lo que vino el enemigo y sembró en este mundo. Mateo 13:28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
29, él les dijo, no, But he said, nay, no sea que al arrancar la cizaña, while ye gather up, arranquéis también con ella gather up also el trigo. wheat. Al ser humano no le corresponde arrancar la cizaña, no le corresponde quitar del mundo Correspondence to tear up al hijo the bad de maldad. Por eso le dice, no, or the esperen, sons of evil. That's not ustedes our job. no les corresponde. No sea que al arrancar esa cizaña, Because arranquen y it's condenen possible that when a uno que de verdad es hijo de Dios. we might take Acuérdense someone que who is solo truly a son of God, Él es el único que sabe only en God realidad is quién the only es one hijo de Dios who is y his quién son no es hijo de and Dios. who is the son of evil. Mateo 13:30 dice, Matthew 13. dejad crecer juntamente Let both grow lo uno y lo otro until the harvest. hasta la siega. Dejen que crezca. He's telling them, let Que them sigan grow together. los hijos de Let the Dios y los hijos de Satanás hasta la cosecha. Satan until harvest. Let them grow. Dice, y al tiempo de la siega, And in the time of harvest, yo diré I will say to the a los segadores, recoged primero la cizaña gather first the tares y atadla en manojos and bend them para up quemarla, to burn them, pero recoged el trigo en mi granero. into my barn. Cuando dice y diré a los segadores y diré a los It ángeles says, que recojan primero la cizaña y la van a atar en manojos para quemarla, significa, first the cuando tares, dice so that y they a- may be burned. y atarla en manojos para quemarla, significa el infierno. He's referring to the Como lo dice Mateo 25:41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Todos los que se trajo, and todos los que involucró. all the sons of, Y cuando dice, angels who revealed against God. apartaos de mí, malditos, se refiere a toda la cizaña, a todos los hijos de Satanás, a todos los que no All the sons of Satan se han entregado, ni se han arrepentido, ni han aceptado, como lo dice Juan. have not No, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más todo aquel que lo recibió le dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. But to anyone who accepts him, Y vamos he will give them that a right, ir a his sons. la última parte cuando dice, We're going to go to the last part. pero recoged el trigo en mi granero. Se refiere que cuando va a recoger a todos sus hijos y los va a poner con él, como lo dice Mateo 25, 31 al 34. Vamos a ir a Mateo 25, 31 al 34. Dice 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es cuando se refiere, pero recoged el trigo en mi granero a todos sus hijos. Aquí explica, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Vamos a ir a Mateo 13:40 para seguir estudiando esto.
Mateo 13:40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, spirits are gathered and burning así será el fin de este siglo. in the end of Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. A todos los hijos del maldad will it be in the end of this world. los llevará To all the sons of people, y los quemará en fuego, como lo mencionó antes, como lo vimos like as antes en Mateo 25:41. En el versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven they shall gather out de tropiezo. all things that offend. Cuando habla que los ángeles recogerán de su reino, Talks about the angels vuelve a mencionar de este mundo terráqueo, de este planeta Tierra, dice, recogerá a todos de este mundo, los que sirven de tropiezo, y talking about cuando habla de tropiezo, when he talks about son los que se oponen a que sigan a Jesús, oppose Jesus Christ. como fueron los fariseos. En Mateo 23:13 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Pero cuando habla de tropiezo, también se refiere al mal testimonio, escuchen, al mal testimonio de los hijos de Dios. Que por ese mal testimonio puede ser una piedra de tropiezo para quien pueda recibir las buenas nuevas de salvación, como lo dice en Mateo 18:6. Recuerden, piedras de tropiezo no solamente puede ser los hijos de la maldad, de Satanás, sino también un hijo de Dios puede ser piedra de tropiezo por el mal testimonio. ¿Cuántas veces no se ha visto que por un mal testimonio las personas no aceptan las buenas nuevas de salvación? Muchísimas veces, que por ese testimonio que da un hijo, que es una persona que se dice ser hijo de Dios, no aceptan ni reciben las buenas nuevas de salvación por el mal testimonio. ¿Por qué? Porque por piedra de tropiezo. Muchas veces yo me he dado cuenta, mira, me viene y me hablan, y su comportamiento, cómo actúa. ¿Tú crees que yo voy a ir a un lugar a hacer lo mismo que hace? Rechazan las buenas nuevas de salvación por el mal testimonio. ¿O me equivoco? Muchas veces a mí me ha tocado ver, yo en persona me he dado cuenta de eso. Y Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Escuchen, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti mejor. Te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o pies, y ser echado al fuego eterno. Vuelvo a repetir, no solo
los hijos del mal o de Satanás pueden servir como piedra de tropiezo. Los mismos hijos de Dios que podemos decirnos que somos hijos de Dios, podemos ser piedra de tropiezo. Y si me equivoco, corríjame, porque yo he visto. Y no lo digo porque me lo contaron, sino que yo lo he visto. En el 13:30, 13:41, perdón. Y a los que hacen iniquidad, la segunda parte, y a todos los que hacen el mal, a todos los que hacen el mal también serán echados a ese fuego. Para poder seguir y para poder entender un poquito más acerca de lo que es la cizaña y el trigo, como les digo, estamos terminando la parábola y en ninguna parte de la parábola menciona en la iglesia. Ahora, eso no elimina que en la iglesia pueda existir maldad, porque también en la iglesia puede existir maldad. No se menciona como una cizaña, pero la cizaña, ¿qué es? La maldad. Hijos de Satanás. Eso no, que no mencione aquí en esta parábola la iglesia, eso no hace a un lado que en la iglesia no pueda haber maldad, porque también la hay, y la vamos a entender y lo vamos a comprobar. Les repito, cuando más bien muchas personas mencionan la cizaña dentro de la iglesia, cuando una persona de la congregación ve algo indebido, va y lo menciona, y casi por lo regular dicen, esta persona está tratando de sembrar cizaña. Y yo casi puedo asegurar, el pastor Olivares ataca mucho a todas las congregaciones donde se ven irregularidades, y les aseguro que las personas que están encargados en esas congregaciones, les puedo asegurar que han de decir, el pastor Olivares está sembrando cizaña. Pero para que podamos, tenemos que tener una prueba, comprobar si es posible tener un testigo y comprobar que en realidad lo que estamos diciendo es verdad. Aunque muchas veces a lo mejor no se va a querer aceptar, aunque sea la verdad, no se va a querer aceptar, pero no es cizaña. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo la verdad. Ahora, si no es verdad, cuidado contigo, porque ahí sí estamos en peligro. Por eso en la última parte de 13:30, cuando dice dejar crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega, se refiere fuera, en el mundo, en el campo. Pero si en la iglesia está sucediendo eso, tenemos que decirlo. Vuelvo a repetir, pero que tengas y lo compruebes, para que no se te tome como cizaña, porque si no lo compruebas se te va a tomar como cizaña. Y quieren saber por qué. La Biblia mismo lo menciona. La Biblia mismo lo menciona. Y lo vamos a ver más adelante, como la Biblia misma lo menciona.
Cuando habla de la cizaña, es la maldad que crecerá con los hijos de Dios y en los hijos de Satanás en el mundo. Esto está establecido por Dios. Los hijos de Dios nos tendremos o se tendrán que acostumbrar a vivir y crecer en la maldad junto con la cizaña. Mas en la iglesia no podrá ser permitido. Mateo 7:15. El mismo Jesucristo lo dijo. Guardaos de los falsos profetas. Mateo 7:15. En la iglesia no es permitido la maldad. Fuera de la iglesia vamos a crecer con la maldad. Pero dentro de la iglesia, vuelvo y repito, la parábola no lo menciona, pero porque no lo menciona, vamos a eliminar de que se permita la maldad dentro de la iglesia. No. El mismo Señor lo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es de lo que yo he escuchado mucho al pastor Olivares, que él menciona bastante eso. Y les puedo asegurar que muchos de esas congregaciones, porque él dice, yo tengo pruebas, y les puedo asegurar que muchos de esas congregaciones lo toman como que está sembrando cizaña. Y les repito, no es cizaña si tú tienes pruebas de lo que estás diciendo. Hechos 20:29 nos menciona otro. Hechos 20:29. Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vuelvo a repetir, no se es permitido la maldad en la iglesia, aunque no lo menciona la parábola, pero no lo es permitido. Y como les decía hace un rato, el decir la verdad, si tú estás viendo algo en la iglesia y es la verdad, tienes que tener pruebas, porque de lo contrario sí se te va a tomar como que es cizaña. Pero si tienes pruebas, si te lo toman como cizaña, mira, aquí está la prueba. Aquí está. Pablo también lo mencionó en Romanos 16:17. Dice, para que vean que también en la iglesia, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que hoy apartéis de ellos. Apártense de todos ellos, de los que causan divisiones por la doctrina, por las enseñanzas. Les vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado y precaución cuando se dice, estoy viendo algo que no está bien en la iglesia. Tener pruebas para que esto se vaya a investigación, porque enseguida se puede tomar, esta persona está sembrando cizaña, pero si es verdad y tienes pruebas, no es cizaña, sino que es para el bien de la iglesia. Entonces todo esto se tiene que ir a una investigación profunda para llegar a la conclusión si la persona
a la cual se está acusando que está sembrando cizaña, dice la verdad o solo está levantando una calumnia. Y lo vamos a comprobar que en la iglesia sí va a haber y hay quienes tratan de hacerlo por maldad, pero algunos lo dicen por que es verdad. Les repito, si en verdad ustedes lo ponen a la vista, que tengan pruebas, porque si no hay pruebas, al principio puede ser que se les tome, está queriendo sembrar cizañas, pero si tú tienes pruebas, mira, aquí está la prueba, aquí traigo un testigo, porque en la iglesia hay, acuérdense que una iglesia está formada por muchos de nosotros, venimos de prácticas, venimos de ser hijos, éramos hijos de la maldad, éramos hijos de Satanás, y traemos, en la iglesia está formada por quien fue borracho, drogadicto, adúltero, fornicario, mentiroso, calumniador, de todo hay en la iglesia. Y entonces eso es lo que estamos en la iglesia luchando como hijos de Dios, para no hacer y no seguir en eso mismo que éramos antes. Y lo vamos a comprobar porque si en la iglesia hay, y vamos a ir a 1 de Timoteo 3:8. Vamos a comprobarlo. 1 de Timoteo 3:8. No es para ofender a nadie, pero es la Biblia lo dice. 1 de Timoteo 3:8 al 13. Tres, 8 al 13 son los requisitos del diaconado. Para que un hombre o una mujer, un varón o una hembra, pase a ser diácono de una congregación, tiene que ser de la iglesia. ¿O me equivoco? ¿O la vamos a ir a traer de afuera? Si no, tiene que ser en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? De la iglesia sale el diaconado. No lo vamos a traer del mundo ni de afuera, de la misma iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo pone requisitos? Porque en la iglesia, sabían que en la iglesia venimos de todo lo que les mencioné antes. Y escuchen, 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Escuchen, y estos sean sometidos a prueba primero. ¿Por qué Pablo menciona que sean sometidos a prueba? Porque, vuelvo a repetir, venimos de prácticas que éramos hijos de Satanás. Que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Y si son irreprensibles, vuelvo y repito, lo diaconado se tiene que salir de la misma iglesia. Vamos al 11. Pongan atención. ¿Okay? Las mujeres asimismo sean honestas. Y ahí viene lo duro. Sean honestas, no calumniadoras. ¿Qué significa calumniadoras? Por eso les aclaraba yo. Cuando tengas algo que decir, tienes que tener pruebas y comprobar. Aquí está mi testigo. Porque de lo contrario, sí se te puede tomar como cizaña. Entonces, si tú traes esa queja, o tú vienes y lo dices y traes pruebas, se tiene que llevar a investigación.
hasta llegar a la conclusión si es verdad o no. ¿Por qué? Porque ¿qué significa calumniadoras? Yo lo estudié, lo investigué en el BAI. Y calumniadoras viene de una palabra griega que significa diabolos. Diabolos. Que es acusador y es un título que se le da a Satanás. Dios habla hoy, lo menciona. Igualmente las mujeres deben de ser respetables, no chismosas. Por eso les digo, si algo tú estás viendo, tienes que tener pruebas. Si se te acusa como que estás sembrando cizaña en la iglesia, comprueba. Aquí está mi testigo y aquí están las pruebas para que no se te acuse como cizaña. Entonces, se tiene que llevar a una investigación profunda para llegar a la conclusión si es verdad o está llegando a este punto que es la maldad. Esto es maldad en la iglesia. Si se te toma como cizaña, pon las pruebas. Si no, mejor sabes que no digas nada, porque si no, sí se te va a tomar como lo menciona aquí en la Biblia. Pero para eso se tiene que llevar a una investigación. También no a la primera se tiene que creer. ¿Sabes qué vino? Hay que llevarlo a una investigación. Si es verdad lo que se está diciendo o no es verdad. Y no a la primera ya decir, ¿sabes qué? Está sembrando cizaña. No, se tiene que llevar a una investigación profunda para llegar a una conclusión. Y cuando se llegue a la conclusión, se tiene que tomar una decisión. Y recuerden, la decisión ni el mismo pastor la va a tomar. El pastor es el supervisor de la iglesia, de la congregación, pero no es el dueño, así como todos los que forman el Sanedrín no son dueños de la iglesia, sino están para cuidar la iglesia. Y es lo que yo les pedí una disculpa a los de Chicago y les dije, les expliqué, ya le dije, bueno, que se tomen la decisión y el que está como supervisor, que tome la decisión y que lo investigue, que tome la decisión, y la decisión viene del dueño de la iglesia. El pastor solamente está como supervisor y a ver si fue verdad, vamos a ver qué dice el dueño de la iglesia para que se ponga si es algo que se tiene que disciplinar o no se tiene que disciplinar, según lo que le diga el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor es el dueño de la iglesia. El supervisor tiene que recibir lo que el Señor le diga. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tiene que tomar la decisión? El supervisor está para cuidar, para supervisar lo que está bien, lo que no está mal. A ver, aquí vamos a investigar, vámonos a ver si en verdad lo que está diciendo es verdad, o es como lo menciona Pablo a Timoteo. Vamos a regresar a Mateo 13:43. Les vuelvo y les repito, si no es verdad, mejor ni mencionarlo, porque sí se puede tomar como cizaña. Pero si es verdad, tú menciónalo y da la prueba. Si no se te cree, aún teniendo la prueba, tú cumpliste con lo tuyo. Por eso la responsabilidad siempre va a ser no creer a la primera, sino ir a una investigación profunda para ver si en verdad lo que se está diciendo. Por eso muchas personas a veces ya no quieren mencionarlo, tal vez pues es que se me dice que estoy sembrando cizaña. Bueno, si tienes pruebas, si tienes cómo comprobarlo, muéstralo. Si no, mejor ni lo muestres, porque puede que estés sembrando maldad dentro de la iglesia. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelvo y repito, a los hijos
de maldad. Entonces los justos Sons of evil. resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. King of teeth, and their El que tiene oídos shine like the sun in para his oír, kingdom. que oiga. Who hears- Esta parábola hears, listen. nos menciona This word mentions que todo hijo de Dios that all of God's sons que fue sembrado en el campo, en el mundo, that were planted in the field, crecerá in the world, hasta que vengan will los segadores, persist que son los ángeles. until it's time for the Así aún nosotros nos pongamos a orar y nos pongamos a orar y orar y orar Even if para que querramos cambiar pray a todo ser humano, for será imposible porque ya está establecido. it will be Mejor impossible because vamos it's already written. Y compartámosle las buenas nuevas de salvación Not everybody is the para que no, same. Instead, vayan, let's go and share como the lo word menciona of la God. parábola, como juntar un manojo y quemarlos en el fuego. So that La maldad no se va a terminar, nunca se va a terminar. people will- Al contrario, va a ir aumentando. It will keep on growing. Que por haberse multiplicado la maldad, It's el amor de stated in muchos Scripture se va a enfriar. because of the multiplication of evil. No se va a terminar la maldad. Está establecido que tenemos que vivir Established. junto con la cizaña en el We have mundo. to live Aunque oremos y que digamos, in the world. Señora, Even if we pray por favor, convierte a todos, that o que todos, everybody be es- converted, está establecido, that's not possible because it's already está established. establecido que vamos a crecer, o que todo hijo de Dios va a crecer con la cizaña. Así nos muestra la parábola. The evil. No es tal vez como muchas veces pensamos, It's not like we think y se los decía, que se habla de that específicamente de la cizaña cuando es en la iglesia. El Señor nos muestra en la parábola que vamos a crecer junto con la cizaña, junto con los hijos del mal afuera. Y no se va a terminar esta maldad. Esto va a ser hasta que vengan los segadores, hasta que vengan y levanten la cosecha. Así es que no podemos hacer más que pedir misericordia para que la ira del Señor no venga hoy o mañana, sino que haya oportunidad para que todos aquellos que aún no reciben a Jesucristo pasen a ser hijos de Dios a través de las buenas nuevas de salvación. Cuando menciona, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, nos lleva a la reflexión que si en realidad vamos a resplandecer, si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. ¿Qué fruto estamos dando? Si no, estamos siendo piedra de tropiezo. La única opción, lo único que nos queda es orar para que la misericordia continúe, porque va a llegar el momento, como lo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque va a ser para toda una eternidad. Va a ser toda una eternidad en un fuego. La maldad no se acaba, va a crecer más.
Vamos a terminar viendo en Mateo 24. Mateo 24. Espero que se haya entendido que el trigo y la cizaña, cuando Jesucristo menciona esta parábola, lo menciona que todo hijo de Dios vamos a estar y vamos a crecer en el campo, que es el mundo, junto con los hijos de Satanás. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, estamos en el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es que cuando se escuchen rumores de guerra, por más que oremos, está establecido que todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuchen. Y por haberse multiplicado, no por haber disminuido o por haberse quitado, y por haberse multiplicado la maldad, esto ya no va a parar hasta el fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y como reflexión, hijos de Dios o cizaña, hijos de la maldad o hijos de Satanás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, porque aún, Señor, aún no has hecho descargar tu ira, porque tú, Señor, no quieres que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y se entreguen a ti. Pero desafortunadamente, Señor, muchos te rechazan,
Y el trabajo que tú has encomendado and the work that you've commanded es ir y predicar a todas las naciones. preach to the nations. Y eso ha disminuido, Señor. And that preaching of the nations has decreased. Así como tú dijiste, Señor, As you said, Lord, le dijiste al Padre, you said to the Father, te ruego que no los quites del mundo, pray that you don't, sino que los apartes de la maldad, but to, porque ya está establecido, Señor, because it's que been todo aquel que es tu hijo, that all tu hija, the ones vivirá y crecerá, Señor, that they will grow junto a todo aquel o aquella next to all que es hijo de la maldad, who are sons of evil, de ese que vino y sembró en el ser humano, en este mundo, sons of that de ese enemigo, Señor, el cual se hizo enemigo tuyo y ahora como hijos tuyos es nuestro enemigo. Señor, hoy no te pedimos que nos quites de este mundo, sino que nos apartes de la maldad y que nos des la sabiduría para poder conducirnos en este mundo, Señor, en el cual cada vez la maldad va aumentando y son señales de que tú vienes pronto. Vienes por tu cosecha y tus segadores, Señor, que son tus ángeles, descenderán y recogerán, Señor, a los que son tuyos para ir y estar una eternidad contigo. Yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Porque solo tú eres el único que sabe, que todo lo sabe. Y si alguno aquí presente, Señor, aún no se ha entregado a ti, para que pueda, Señor, tener esa potestad de ser llamado tu hijo y un hijo legítimo, Señor, no un bastardo. Yo te ruego, Señor, para que te manifiestes, así como te manifestaste algún día en tu siervo, y pueda recibirte, Señor, y no ir a esa condenación. Guía a tu iglesia, Señor, a tus hijos y a tu pueblo, para que podamos dar buen testimonio, así como te escucharon y te obedecieron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, varones que dieron ese testimonio de ser hijos tuyos, Pablo, Pedro, Santiago y todos los que faltan por mencionar. Asimismo, Señor, danos esa sabiduría para poder conducirnos y que podamos dar un buen fruto como ese trigo y no ser como una cizaña, Señor, que no da ningún fruto. Tu iglesia, Señor, te pide perdón por todo, por toda mala decisión, todo mal comportamiento. Perdona a tu iglesia, Señor, y da la sabiduría y la guianza para que podamos dar ese testimonio como tus hijos.
La gloria, la honra y el poder es tuyo, Señor. The honor and the power is yours. Y gracias por ser nuestro Dios y por tu misericordia, porque aún, Señor, Our God, sigue siendo paciente. because you are so patient. Nos entregamos a ti We give en el nombre de in Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Recibe este aplauso de tu iglesia, Señor. Bendiciones y recuerden los anuncios el próximo viernes, la salida. Que Dios los guarde.